Hola a todos y a todas, queridas amigas y amigos que nos vamos encontrando meditando el Evangelio de cada semana. Hoy, 32º domingo durante el año, en este ciclo B, donde seguimos a Marcos. Hoy, capítulo 12, versículos 38 a 44. Jesús ya se encuentra en el templo de Jerusalén y va a criticar la actitud de los escribas. Para el Evangelio de Marcos, los escribas son de sus adversarios predilectos, podríamos decir, y, y va a poner de relieve la actitud de una pobre viuda que da todo lo que tiene para vivir, confrontando esta actitud con los ricos que echan en la alcancía del templo lo que les sobra. Diría Fito Páez, y me parece un buen título para hoy, una buena frase para llevarnos: ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. En este mundo capitalista, donde todo parece que se compra y se vende y todo tiene un precio, la generosidad, la gratuidad, la superación del cálculo siempre son revolucionarias. Cuando uno ofrece el corazón y puede trascender el cálculo egoísta, es un anuncio del Evangelio. Dos partes va a tener esta perícopa de hoy. La primera, Jesús critica a los escribas, como decíamos antes, durante todo el Evangelio de Marcos. Pensemos el domingo pasado, cuando un escriba le propone cuál es el mandamiento principal, y Jesús le va a decir que no está en esas ofrendas del templo, en los holocaustos y en los sacrificios, el verdadero culto. Jesús critica el culto del templo que proponen los escribas y va a decir que en el amor a Dios y al prójimo, en el trabajo por el derecho y la justicia hacia nuestros hermanos más pobres, allí está el verdadero culto a Dios y la verdadera realización del amor a Dios y a los demás. Y después va a poner Jesús de relieve la ofrenda de esta viuda pobre. Los escribas, va a decir el Evangelio de hoy, son una mezcla de ambición oculta en largos rezos, ¿no? Jesús le va a decir a los escribas: ustedes se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos, ¿no? Codician los bienes de los pobres, podríamos parafrasear, ocultando esta ambición triste, desmedida, bajo sus largos rezos. Se hacen los piadosos, pero ambicionan los bienes de los pobres. Los escribas entonces son esta mezcla de ambición, que también puede estar en nosotros, en nosotras. Tenemos que cuidarnos de esa ambición y sobre todo de esa hipocresía, de ocultar esa ambición en largos rezos, dice Jesús. Son capaces los escribas entonces de las peores actitudes por su vanagloria y su ambición desmedida. El episodio siguiente de la viuda pobre, que aparece depositando su limosna en el Evangelio de hoy, también aparece este texto en Lucas. Es el punto culminante de los hechos del Evangelio, según el relato de Marcos. Va a seguir, después de este hecho en el templo, algunos discursos apocalípticos, según la teología apocalíptica, en el Evangelio de Marcos, y enseguida los relatos de la pasión. En esta ocasión, los ricos, Jesús contempla esta escena, los ricos depositan en el templo lo que les sobra en las alcancías del templo. Son cuantiosas limosnas que a ellos no les suponen merma alguna en sus finanzas, podríamos decir, y sin embargo con ese depósito de grandes limosnas, lo que adquieren es una buena reputación ante los demás, que los miren, que los admiren los demás. La pobre viuda, en cambio, echa solo 2 monedas.
en la alcancía del templo. Todo lo que tenía para vivir, va a decir Marcos. Nos hace recordar a cuando Bartimeo arroja el manto, lo único que tenía para vivir, para cubrirse, recordemos. Y cuando lo llama Jesús, Bartimeo arroja el manto y lo sigue a Jesús. Y contrasta con la actitud del hombre rico que cuando Jesús le dice, vendé todo lo que tenés, compartilo con los pobres, este hombre se va entristecido porque tenía su corazón apegado a sus riquezas. Era incapaz de compartir. Jesús entonces advierte que no nos obnubilemos por la cantidad que ofrecen los ricos. Jesús va a decirnos, veamos con el corazón, veamos el corazón de las personas, no nos quedemos en las apariencias. La viuda no abre la boca, pero Jesús la pone como ejemplo, porque la viuda entiende, comprende la lógica del reino. Podríamos decir que la viuda obra al modo de Dios. La viuda es reflejo de cómo obra Dios, con los criterios del Evangelio, porque la viuda es imagen de Dios ofreciendo lo que es, no solo lo que tiene. La viuda pone todo. En esas dos pequeñas monedas insignificantes está aparentemente la insignificancia de su vida, pero la pone toda, digamos, la ofrece enteramente. No pasa Dios entre nosotros, alguien decía, como un turista rico ofreciendo migajas para que nosotros le hagamos reverencias y le ofrezcamos admiración. No es esta la encarnación del Hijo de Dios en Jesús de Nazaret. Jesús se hace servidor de todos y de todas. Va a decir Pablo en la segunda carta a los Corintios, nos enriquece con su pobreza. No ofrece migajas, no ofrece lo que le sobra, ofrece su vida, nos regala vida. Por lo tanto, lo importante, va a destacar el Evangelio de hoy, no es dar mucho o poco, sino darse a sí mismo. A la luz de la Pascua inminente, enseguida vendrá la Pascua en el Evangelio de Marcos, Jesús va a criticar entonces a escribas y a ricos. Marcos va a proponer entonces que lo importante en el Evangelio es la ofrenda generosa de la vida en el seguimiento de Jesús. Y va a poner en entredicho el cálculo egoísta de los que consiguen riquezas arrebatando los bienes de los pobres. Qué advertencia impresionante. Salir del cálculo egoísta, ofrecer el corazón, decíamos cuando poníamos título a esta homilía, ¿no? Quien dijo que todo está perdido en este mundo capitalista, yo vengo a ofrecer el corazón. Por eso me gustaría terminar con estas frases, con estas estrofas de En el camino aprendí, del gran Rafael Amor, este gran compositor de música. Decía él en esa canción, en el camino aprendí que llegar alto no es crecer, que mirar no siempre es ver, ni que escuchar es oír, ni lamentarse sentir, ni acostumbrarse querer. En el camino aprendí que estar solo no es soledad, que cobardía no es paz, ni ser feliz sonreír, y que peor que mentir es silenciar la verdad. En el camino aprendí que la ternura no es doblez, ni vulgar la sencillez, ni lo solemne verdad. Vi al poderoso mortal y a tontos con altivez. En el camino aprendí que es mala la caridad del ser humano que da esperando recibir, pues no hay defecto más ruin que presumir de bondad. No hay defecto más ruin que presumir de bondad. No presumamos como los escribas, demos de verdad, de corazón, demos todo lo que tenemos para vivir en el seguimiento de Jesús, como hizo hoy la viuda del Evangelio. Que así sea.